Hola amigos y amigas de Epicentro. Argentina está en unas horas críticas definitivas porque este domingo 19 se cumplirá el balotaje, la segunda vuelta presidencial entre dos candidatos controversiales, polémicos e inverosímiles de alguna manera, que son Sergio Massa y Javier Milei. Entonces, hay que tratar de entender lo que está pasando en Argentina, cómo pueden haber llegado a este punto, cómo pueden haber llegado a estos dos candidatos inverosímiles, insisto. Y para entender ese escenario de la Argentina y qué puede pasar, estoy con el doctor Gonzalo Paz. Él es PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington University en Washington. Además, es experto en relaciones de América Latina y el Caribe con las potencias hemisféricas como China y Rusia. Y, por supuesto, sabe mucho de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Doctor Gonzalo Paz, gracias. Además, es profesor en Georgetown y está en este momento en Washington, ¿no? Así es, muy buenas tardes, Clara. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a tratar de entender este escenario tan complicado. Este fin de semana estuve en Arequipa, en el AI Festival, y estaba un escritor argentino con quien hablamos harto mucho sobre la situación, y decía que a los argentinos les sigue llamando la atención que muchos latinoamericanos conocen quiénes son los candidatos argentinos, les interesa la política argentina y que probablemente eso no es recíproco, ¿no? Que en Argentina no hay tanto interés por lo que pasa en Perú o por lo que pasa en Colombia, en Bolivia, pero sí nos interesa lo que pasa en Argentina. ¿Usted siente que es así, que en América Latina hay un interés por esta admiración que tenemos por Argentina probablemente? Bueno, evidentemente son unas elecciones muy importantes para Argentina y estos resultados tienen repercusiones para el resto de la región y entonces me parece natural que haya interés. Lo mismo, por supuesto, en el caso de Brasil, de México, no creo que sea algo exclusivo de Argentina. Nos separa un idioma, dijo alguna vez un escritor, pero somos una familia que puede hablar con la lengua de la cuna. Entonces yo pienso que estamos más interrelacionados de lo que creemos. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, ¿por qué llegó la Argentina a este punto en el que tiene que escoger entre el ministro de Economía, superministro, pero sobre todo ministro de Economía en un país que está entre el 120 y el 140% de la inflación, con una situación económica caótica, y alguien que dice que lo que hay que hacer es derribar las bases de todo lo que conocemos, cambiar toda la estructura, acabar con el Banco Central de Reserva, volver a una economía, ir a una economía dolarizada? ¿Por qué llegó Argentina a ese punto tan increíble? Bueno, Clara, la respuesta larga en el tiempo es que Argentina tuvo un pico muy grande económico a principios del siglo XX, es decir, hace más de 100 años, y desde algún momento que se discute exactamente cuál es la causa de esto, ha empezado a declinar, ha tenido una decadencia muy fuerte, ¿no? Entonces, eso diría yo que es como lo macro, lo más importante. Eh, un segundo nivel es que vamos a cumplir el 10 de diciembre 40 años de una etapa democrática, una de las más largas en la historia argentina y de las más largas también en América Latina. Recordemos en 1983 cuántos países eran democráticos en América Latina. Eh, es una etapa muy importante. Entonces es un momento de balance. Pero además estamos en los últimos 10, 11 años que el país no ha crecido, incluso ha retrocedido, y tenemos indicadores sociales muy malos, más de 40% de pobreza, etcétera, a los cuales no estamos acostumbrados en Argentina. Fue el primer país de la región en tener una clase media ancha, importante, que es casi la característica, el ethos de la Argentina. Entonces, estos números son muy impactantes, como bien dijiste, estamos con una inflación muy elevada, la acumulada anual es de 140%,
pero si uno toma la de los últimos meses y la proyecta para adelante, estamos en una inflación quizás de 280, 300%, ¿verdad? Es más elevada, acumulada hacia adelante, digamos, ¿no? La proyectada es más elevada que la acumulada. Entonces, yo diría que esto es un poco el contexto de lo que viene pasando y estamos al final de una campaña política que ha sido larguísima. Creo que mucha gente está muy cansada porque llevamos más de 1 año y medio de intensa politización en Argentina. Claro. Con las pasos, tomando el tiempo de las Exacto, pasos. en el que han ido pasando distintas cosas en distintas fechas importantes. El 13 de agosto pasado, como bien dice, fueron las primarias de los partidos políticos. Después vinieron las elecciones que fueron el 22 de octubre. Allí se determinó que iba a haber un balotaje, es decir, una segunda vuelta, que es lo que va a ocurrir el domingo próximo. Y ha habido debates de vicepresidentes y de presidentes, hubo 2. Lo que sucedió ayer fue el tercer y último debate presidencial. Así que estamos ante los días finales de un proceso muy, muy largo que en realidad va a culminar el 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente. Esto diría que es a grandes rasgos el proceso en el que hemos venido en los últimos años. Ya, entonces, 2 de cada 3 argentinos votaron o a Sergio Massa o a Javier Milei. Y para entender este proceso, Sergio Massa podría ser calificado como responsable, si no de toda la crisis económica, por lo menos del último año que él ha sido ministro de Economía. Y Javier Milei no ha tenido un solo cargo de responsabilidad ejecutiva y propone cosas fuertes. ¿Por qué pasó esto? Bueno, es una gran pregunta, porque si esta misma pregunta me la hubieras hecho en diciembre del año pasado, la situación económica ya era muy mala y daba toda la sensación de que la oposición, había una coalición de varios partidos políticos, una coalición que se llamaba Juntos por el Cambio, parecía que tenía todas las chances de volver a ganar. Esta misma coalición lo había llevado a la presidencia a Mauricio Macri entre el año 2015 y el año 2019. Para usar una metáfora futbolística, clara, mucha gente decía que la elección presidencial en diciembre, que fue justo la época que Argentina ganó el Mundial, todo el mundo usa estas metáforas futboleras, decían que era un penal sin arquero para la oposición. Era tan fácil ganar la elección que ya casi la daban por ganada. ¿Qué pasó desde diciembre hasta ahora? Bueno, lo que pasó es que había un candidato natural en la oposición, que era el jefe de la ciudad de Buenos Aires, que fue reelegido, que hace 8 años ya que está en el poder, va a terminar ahora su mandato. Era el candidato un poco natural, apareció una candidata muy fuerte, la presidenta de uno de los partidos que integra esta coalición, con un apoyo en las sombras del expresidente Macri, y entonces se planteó una situación interna ahí muy, muy fuerte. Los candidatos del otro partido grande de esta coalición, que es la Unión Cívica Radical, no tuvieron nunca mucha proyección, y entonces esta interna tremenda en el Partido PRO, que es uno de los partidos que constituía Juntos por el Cambio, evidentemente esto causó un gravísimo problema para la principal fuerza política opositora. Entonces ganó esta candidata que había desafiado el candidato natural, digamos, que fue Patricia Bullrich, pero no tuvo una performance electoral muy fuerte. Ella en las primarias obtuvo un 23%, el que se suponía que era el candidato natural tuvo alrededor de 7%. Cuando fueron las elecciones, esto no se sumó nunca, porque en vez de dar 23 más 7, 30, 28, 29, terminó en 23, 24 puntos. Y por lo tanto, la fuerza principal de oposición que hace 11 meses iba a ganar la presidencia y que era un penal sin arquero, se quedó sin candidato. Y paralelamente surgió este candidato antisistema, una persona con unas ideas liberales muy, muy fuertes, que aplica los mecanismos de mercado para entender todo tipo de situaciones en la vida, excede lo económico, su sistema de ideas
de raíz económica se aplican para entender todos los problemas de la realidad, según su opinión, y este candidato, digo, con una postura muy, muy extrema, más pura, si se quiere, ideológicamente, que todo lo conocido previamente, es el que empieza a tener más atracción, sobre todo en unos grupos específicos, claro, sobre todo en los jóvenes menores de 30 años y sobre todo en los varones, más en los varones que en las mujeres. Ha sido este grupo el que lo ha transformado en una fuerza política muy importante y es la fuerza que obtuvo el 30% de los votos frente al candidato presidencial que obtuvo 36%, 37% en la primera vuelta electoral. Es también asombroso, como señalabas, que el ministro de Economía actual del país, con esta crisis tan profunda, digamos, haya sido competitivo. Creo que para él la mayor suerte fue que apareciera precisamente un candidato tan extremo, ¿verdad? Porque este candidato extremo representaba de alguna manera una dosis de bronca muy grande que había en el electorado, pero a la vez esa emoción tan fuerte que es la bronca suscita una contraemoción que es el miedo, ¿verdad? El miedo es una emoción muy profunda y me parece que esto termina siendo una elección de la bronca contra el miedo. Ajá. Ahora, tengo la impresión de que Sergio Massa es un gran artista de la política. Acabo de ver un spot, su último spot, que supongo lo puede emitir hasta el jueves, que es ya empieza la veda de la campaña, en el que habla de la nueva Argentina. Ya se viene la nueva Argentina, viene la nueva Argentina. Y que entonces pienso, ¿cómo es capaz de decir viene una nueva Argentina cuando él hace parte de la vieja Argentina, podríamos decir, digamos, de la Argentina que está gobernando? La gente está creyendo esta historia de Sergio Massa es la renovación. Me parece que lo fundamental, como decíamos, Clara, en la pregunta anterior, que esta es una elección con un altísimo voltaje emocional, más fuerte que quizás todas las que hemos conocido en estos 40 años de democracia en Argentina. Es una elección que se ha polarizado no solo desde lo ideológico, sino mucho más importante desde lo emocional. De allí viene. Él tiene una larga trayectoria política. Curiosamente, él también en sus inicios, cuando era joven, en sus inicios en la política, abrevó en ideas liberales, ¿verdad? Pero después ha ido adaptándose a lo largo de su carrera a distintas posibilidades que ha tenido. Y esto precisamente es también una de las observaciones que le señalan de otras fuerzas políticas, que no ha tenido un ideario consistente a lo largo de su carrera. Ha sido muy hábil en aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ahora realmente ha tenido una campaña presidencial altamente eficaz y altamente profesional. Permíteme, Clara, señalar un aspecto muy curioso del cual no se ha hablado mucho en la prensa argentina. Se ha dado una especie de coalición internacional para ayudarlo al candidato del gobierno, a Sergio Massa. Por un lado, China venía apoyando a la Argentina ya desde hace 2 décadas por lo menos, pero el candidato Milei dijo que iba a cortar las relaciones con China, que es el principal mercado de los productos de exportación agrícola de la Argentina, una cosa muy seria. Entonces China empezó también a apoyar de alguna manera al candidato Massa. Por otro lado, también Milei atacó fuertemente al presidente Lula en Brasil, dijo que él no quería tener relaciones con gobiernos comunistas, ¿verdad? Y Lula, que está en su primer año de gobierno, de su tercer periodo, por otra parte, cuando visitó Washington en su reunión bilateral con el presidente Biden, increíblemente hablaron de lo que estaba pasando en Argentina. Biden tampoco quiere que aparezcan personajes en la política latinoamericana que tengan algún punto de conexión con Trump, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, con justicia o sin justicia, se lo encasilló a Milei
en el grupo de presidentes de extrema derecha con Jair Bolsonaro en Brasil en su momento y con Donald Trump en su momento en Estados Unidos. Entonces, se ha dado una coalición inédita de Estados Unidos, de Brasil y de China para apoyarlo, el candidato Massa, y esto ha tenido términos muy concretos. El presidente Lula le dio todo su equipo de publicidad y de campaña que le permitió a él ganar la elección en Brasil, se lo ha dado a Massa, ¿verdad? Así que Massa ha hecho esta campaña con un equipo de Brasil. Es algo increíble, hay que irse realmente a más de 150 años para recordar una intervención prácticamente de la política brasileña en la Argentina de esa magnitud. Bueno, entonces hablemos de las relaciones internacionales. Ayer en el debate vimos cómo Milei trata de ajustar esas declaraciones tan drásticas de voy a romper con China, voy a romper con Brasil, diciendo, bueno, no, es que el comercio lo hacen los comerciantes, el comercio lo hacen pues los privados y el Estado que tiene que meterse, pero ahí aparece Massa, que tiene experiencia, que sabe cómo funciona y le dice, bueno, no, tampoco. O sea, aquí hay el Estado fija los aranceles, el Estado es el que hace acuerdos comerciales, o sea, tampoco esto es que salimos a vender así. Pero usted ve viable en un gobierno de Milei, me estoy adelantando, en un gobierno de Milei que la Argentina rompa relaciones con China, con Brasil, o que enfríe las relaciones y que Argentina encuentre unos mercados que sustituyan esos mercados, chino, brasileño, indio? Bueno, esa misma pregunta que es tan importante, Clara, se ha dado también porque ha habido debates de candidatos a cancilleres de los candidatos políticos. Ha habido dos debates muy, muy importantes en Argentina de los candidatos a canciller. En uno estuve presente personalmente, que fue en septiembre, y estos temas se han ido presentando. Yo creo que la posición de Milei ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo en esta campaña. Es una persona inteligente y ha ido buscando matices. Él no se quiere desdecir, pero ha ido ajustando sus declaraciones. Si vamos y escuchamos las declaraciones de su presunta candidata a canciller, que es una economista muy prestigiosa que se llama Diana Mondino, vemos este ajuste en la declaración y el mensaje aún de forma mucho más pronunciada. Habrá que ver cómo se plantean las circunstancias de su gobierno para ver hasta qué punto él puede llevar adelante su agenda. Y Estados Unidos, porque hoy, bueno, ya hemos hablado de la postura de Biden, pero también va a haber elecciones en Estados Unidos y usted ha publicado un artículo que leí en La Nación de Argentina en donde dice, bueno, pero las cosas pueden cambiar en Estados Unidos. ¿Cómo va a jugar la relación con Estados Unidos según quién sea el presidente de la Argentina? Exactamente, ese es un punto muy importante, Clara, porque el ciclo presidencial argentino no está sincronizado exactamente con el ciclo presidencial norteamericano, ¿verdad? Hay un leve desfasaje de un año aproximadamente. Es decir, el presidente que asuma en Argentina va a asumir en su primer año, va a tener de contraparte en Estados Unidos al presidente Biden. Pero en los otros 3 años de su gobierno puede tener a Biden o puede tener a Trump o a un tercer candidato. Así que este es un factor, digamos, muy importante. El primer año aparentemente sería favorable para Massa, que tiene una conexión muy buena con Estados Unidos, y Milei tiene una conexión muy importante con Estados Unidos, pero no tiene una conexión muy buena con Biden. Claro. Esa es la curiosidad, ¿verdad? Él dice, yo me voy a relacionar. La interna de Estados Unidos es la que tampoco está sincronizada con la Argentina. Mejor dicho, la política interna argentina no está sincronizada con la norteamericana, exactamente, como es lógico. Pero este juego de simpatías personales y de desconfianza eventualmente personales también tiene un rol importante que habrá que ver cómo se maneja. Uno siempre piensa que lo que prima son los intereses de los estados,
pero en la campaña se ha planteado el tema de las relaciones internacionales como un eje central, cuando normalmente la mayoría de la población está enfocada en el día a día, en el bolsillo, en darle comer a los chicos, en cosas mucho más concretas, más tangibles. Pero curiosamente la política exterior ha tenido un rol inusual en esta campaña, como lo señalabas. Uh-huh. Y hablemos del debate, no podemos evitar el debate de anoche, que fue un ring de boxeo. Vimos a un Sergio Massa, yo he visto otros debates, los otros dos debates, y él era mucho más sereno y lo vimos ayer agresivo, así como un boxeador dándole, probablemente por el formato también. Y digamos, incluso los seguidores de Milei reconocen que no le fue bien a Milei, que ese no es su escenario. ¿Qué efecto, salvo mejor opinión suya, doctor Gonzalo, usted cree, empecemos por ahí, que quién ganó el debate, si es que hubo un ganador? Es una pregunta más complicada de lo que parece, Clara, porque los expertos que siguen la política diariamente, en el periodismo, en la ciencia política, etcétera, creo que hay una gran coincidencia que la performance del candidato Massa fue muy superior a la del candidato Milei. Pero por otra parte, Clara, el candidato Milei ha venido planteando como un tema central de su campaña que él era una persona común que reaccionaba frente a una clase política enquistada en el poder, ¿verdad? A la cual él llamó muy eficazmente la casta, ¿no? Y ese planteó frente a esta casta, ¿no? Uno podría decir que en el debate quedó muy claro quién era el nuevo, digamos, en la política, y quién era el veterano que conoce todos los trucos, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si bien desde un punto de vista profesional está claro, creo que hay un consenso muy importante de que el candidato Massa fue más efectivo en aprovechar esta oportunidad del debate, vamos a ver cómo lo toma la población, ¿verdad? Porque en la narrativa que venía de la campaña, Milei, digamos, mantuvo esa posición de ser un outsider de la política. Y otro elemento muy importante, él tenía un objetivo de mínima, ha habido acusaciones acerca de que no es una persona que esté bien psicológicamente, etcétera, y que se enoja con mucha facilidad, que pierde compostura. Entonces, él se ocupó de tratar de estar tranquilo todo el debate, y en ese sentido él logró sus objetivos. El candidato Massa no lo pudo hacer enojar y salirse de su casa en ningún momento del debate. Ahora, si uno lo piensa desde las oportunidades que usó Massa, de la forma que logró controlar el debate, como decíamos al principio, Clara, él es el ministro de Economía en una situación del país que económicamente es desastrosa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista también fue una victoria clara de él, ¿verdad? Porque logró que el debate no estuviera focalizado en la gravedad de la situación actual. Casualmente hoy salió el nuevo índice de inflación, que es, por supuesto, muy malo para el gobierno, y muchos se están preguntando exactamente a esta hora, en muchos lugares de la Argentina, si el mero número de la inflación que se conoció hoy sobre el mes de octubre, que es de 8,3, ya no barrió con todo tipo de especulación que pudiéramos haber hecho sobre lo que sucedió con el debate ayer, ¿verdad? Porque la realidad es muy contundente. Claro. Ahora, hay dos interpretaciones también de ese, digamos, triunfo de Massa. Hay quienes dicen, bueno, si Massa ganó ahí, lo que puede pasar es que, por un lado, oía hoy en La Nación que decían, bueno, puede ser que haber sido tan agresivo le haga daño porque la gente se solidariza con el derrotado Milei, y hay otros que creen que la gente que sigue a Milei podía pensar, bueno, va a ganar, me puedo tomar el puente porque el 20 es feriado en Argentina, y que ahora digan, uy, no, le fue mal en el debate y mejor voy para garantizar que mi botico no se pierda. ¿Por dónde se va usted con el análisis del debate?
Así es, así es. Bueno, hay una reflexión, digamos, en la ciencia política preexistente sobre los debates en general. ¿Hasta qué punto un debate puede cambiar una elección, verdad? En realidad, ha sido pocas veces en la historia que un debate ha sido decisivo Determinante. para cambiar la tendencia en una elección. En las encuestas previas, que ya sabemos además que las encuestas vienen fallando en muchísimos lugares del mundo, pero en las encuestas previas, sobre 30 encuestas aproximadamente, unas 20 encuestas daban de que Milei venía adelante y unas 10 encuestas más o menos daban que Massa venía perdiendo la elección hasta ese momento, con una diferencia chica a favor de uno u otro, de muy poco porcentaje. Bueno, cuando la elección es tan ajustada, digamos, uno podría pensar que un debate puede tener, digamos, un impacto grande. De todas maneras, como acabo de decir, acaba de salir el número de inflación hoy, que es muy contundente, y hay que ver cuánto queda de eso. Por otra parte, Clara, como bien decías al comienzo, ya una gran parte de la población ya había definido su voto en primera rueda. En realidad, de lo que estamos hablando es del efecto del debate, sobre todo en aquellos que no votaron por ninguno de los candidatos o que habían votado en blanco o que no fueron a votar ese día, ¿verdad? En realidad el debate está mucho más enfocado en esa parte del electorado porque hay una presunción de que los electores más o menos en su gran mayoría van a mantener la decisión que tomaron en la primera rueda. Así que vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Si me permite una cosita más, quizás técnica, pero vale la pena señalarla también. Es difícil atribuir una relación causal muy clara entre un debate y el resultado electoral, ¿verdad? Dicho de otro modo, digamos, ¿hasta qué punto el debate es realmente lo que mejor explica el resultado del domingo próximo, ¿verdad? Porque en realidad el resultado del domingo próximo es el efecto de la situación del país, de una campaña de casi 2 años, es el resultado de muchas cosas, no es el resultado solo del debate de ayer, digamos, ¿no? Entonces, es difícil saber, va a haber gente que va a decir tuvo un gran efecto, va a haber gente que va a decir no tuvo ningún efecto. Es muy complicado separar qué cosa causa qué resultado, digamos, ¿no? Técnicamente sí hay una dificultad. Ya. Doctor Gonzalo Paz, dicen que no se sabe quién es más tonto, si el que hace predicciones o el que las cree, pero yo tengo que preguntarle cuál es su predicción. ¿Usted qué cree que va a pasar el domingo? Lo que creo que va a pasar, Clara, es que vamos a cerrar 40 años de democracia, se va a abrir una nueva etapa en la democracia argentina. Estos 40 años de democracia se dan justo encima de esta elección y por lo tanto creo que no hemos podido reflexionar con la cabeza fría sobre lo que ha pasado en estas 4 décadas, pero hay muchas cosas para corregir, hay muchas frustraciones. Como bien decíamos, no parecía que estos iban a ser los candidatos que iban a llegar al final de la carrera un año atrás, ¿verdad? Entonces creo que el domingo va a haber una gran frustración en una gran mayoría de electores en Argentina, de ciudadanos, y una gran duda acerca de lo que viene. Viene un año 2024 difícil y el día después de la elección los problemas van a estar allí. He comentado alguna vez un breve relato muy conocido en América Latina del año 1959, quizás el relato más breve que existe en castellano, que dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, el día 20 el dinosaurio va a seguir así y quien sea elegido presidente y las autoridades a todo nivel en el Congreso, pues desde el 10 de diciembre van a tener que empezar a afrontar dilemas y decisiones realmente de mucha gravedad, estructurales. Sí, sí, hablamos de la crisis económica como el dinosaurio, y si gana Massa, probablemente también el dinosaurio político, porque está toda la reciente clase política a su lado, ¿no?
Bueno, qué complicado, qué difícil nos ha tocado a nuestros países toda esta etapa de convulsión. Estamos en una radicalización, en una polarización muy fuerte y en una insatisfacción general de la sociedad que es muy dolorosa y muy inquietante, muy preocupante. Muchas gracias, doctor Gonzalo Paz, por estar aquí en Epicentro para entender lo que pasa en Argentina y que sea lo mejor para ese país que tanto queremos y tanto nos gusta. Muchísimas gracias, Clara, y te aseguro que Perú es uno de los países más queridos en el mundo, en Argentina. Muy bien, gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.